Selva Negra, La Ruta Romántica. Realmente muy atractivo como títulos y por supuesto los contenidos nos van a acompañar. ¿Qué ocurre cuando una ciudad en alguna medida está positivamente dominada por los estudiantes, los universitarios? Tiene otras respuestas, tiene otros resultados y por supuesto una oferta que significa seducirlos, convivir. Y si nos vamos a Heidelberg y vemos cómo se maneja este tema. Estamos en la ciudad de Heidelberg, a orillas del Neckar. ¿Qué importancia tiene Heidelberg y por qué? Heidelberg es importante turísticamente porque tiene las ruinas más hermosas de Alemania, las ruinas del castillo de Heidelberg, porque está situada a la orilla del Neckar, está situada en las faldas del Odenwald. El Odenwald es la selva de Odín, que lleva el nombre del dios germano de la guerra, Odín. Es la continuación hacia el norte de la Selva Negra. A diferencia de la Selva Negra, tiene montañas más pequeñas, pero es una policultura con diferentes clases de árboles. En cambio, la Selva Negra es una monocultura de pinos. Es importante Heidelberg históricamente porque fue la capital del Palatinado elector, la residencia de los príncipes del Palatinado. El Palatinado es la zona baja del Rin donde el emperador tenía sus palacios, sus castillos. Palatino viene pues de palacio. El emperador no tenía un solo palacio donde él vivía, sino tenía muchas residencias que eran cuidadas por sus comisarios que con el tiempo formaron la realeza de campo europea. Los nobles europeos es la nobleza de campo que se va a desarrollar más tarde. Otra de las importancias de Heidelberg es que tiene la universidad más antigua de Alemania, es la tercera de idioma alemán después de Praga y de Viena. Es sobre territorio alemán la más antigua. Cuando vos nos hablas del Palatinado, ¿qué importancia tiene esto históricamente? Ellos tenían la obligación y la capacidad de elegir al emperador. Estos príncipes eran 7 príncipes que se señalan en la bula de oro de Carlos IV en 1356. Se señalan 7 príncipes que deben elegir al emperador entre todos los grandes señores del imperio. Así pues tenían mucho poder. Y uno de ellos era el príncipe del Palatinado que residía aquí, que además tenía los títulos de mayordomo mayor del imperio, juez supremo del imperio y regente del imperio. Y tiene 3 títulos más que los otros 7 señores, por la simple razón de que Carlos IV era el suegro del príncipe del Palatinado. Las ruinas que vemos son los restos de esta residencia. Las ruinas son palacios de diferentes épocas, son diferentes formas arquitectónicas. La más antigua viene del siglo XIV y la más nueva del siglo XVII. ¿Por qué es importante y cuándo se fundó en realidad la Universidad de Heidelberg? La Universidad de Heidelberg es la más antigua sobre territorio alemán. Se funda en 1386 por una razón histórica muy importante. Los estudiantes alemanes iban a estudiar normalmente a Praga, pero en Praga se desarrolla un nacionalismo checo que les hace la vida muy difícil. En Viena, que era la otra universidad donde ellos iban, se desata la peste. Y la tercera universidad, que era la de la Sorbona de París, los franceses han elegido a un segundo papa en Aviñón y los estudiantes alemanes, como los príncipes alemanes también, son partidarios del Papa de Roma y por este motivo los hacen salir huyendo de París. Entre los que salen
de París está Marsilius von Ingen, que fue el primer rector que tuvo la Universidad de Heidelberg después de que había sido 4 veces rector de la Universidad de París. Hoy en día, ¿qué universidades funcionan aquí? Hoy día la Universidad de Heidelberg tiene 18 facultades, tiene 30.000 alumnos, de los cuales más o menos 5.000 y un poco más son extranjeros, tiene 900 profesores y da trabajo a más de 12.000 personas. Es el empleador más importante de toda la región. ¿Qué son las fraternidades estudiantiles? Estas fraternidades se fundan en 1815 en la ciudad de Jena. Y aquí en Heidelberg, como en todas las universidades, ciudades universitarias de Alemania, están estas fraternidades que conservan las tradiciones y las costumbres de la época de su fundación. Entre otras están las de no admitir mujeres y el duelo con sable para el iniciado. La mensura es un bautizo de sangre. El neófito elige a un padrino y va a tener un duelo reglamentario, que para ser de éxito, el padrino tiene que darle al bautizado un corte en la cara. Ese es el bautizo. Y este corte en la cara, que produce mucha sangre, deja con el tiempo una cicatriz que lo va a distinguir toda su vida como miembro de una fraternidad estudiantil, y es algo que se lleva con mucha honra. Hoy día no todas las fraternidades lo hacen como una cosa obligatoria, pero una gran mayoría todavía lo ejecuta así. ¿Y a dónde se encuentran? ¿Dónde residen estas fraternidades? Por ejemplo, aquí subiendo al castillo hay algunas casonas que vienen del tiempo de la fundación, la época en que Francia pagó por los males que había hecho en la guerra, y hubo mucho dinero y se construyeron estas casas muy grandes que tienen a veces una forma como de castillos pequeños, y estas son las residencias. Están los muchachos, porque solamente son fraternidades, solamente son hombres. Aquí ellos viven durante el tiempo que estudian en Heidelberg. Fervor, brasas de campo y mar. La brisa trae corazonadas de campo, dulzura de las quintas. Fervor de Buenos Aires, Jorge Luis Borges. Pocas posibilidades de que necesites encontrar un pueblo literalmente escondido en el medio de la nada. Suficientes para desarrollar el sistema de conectividad Signal for Touch con control por voz. Tecnología Ford. Lo casi imposible es posible. Todos y cada uno de los que llegan le suman algo a la ciudad. Como la risa contagiosa que trajo este rosarino. O el tango de Piazzolla, que llegó desde Mar del Plata. Una vez que vos y Buenos Aires se encuentran, algo bueno siempre sucede. Vení a visitar la ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Y pensando en los destinos y por supuesto en todos ustedes, hay algo que tiene que ver con una historia. Se remonta a los romanos y está en Alemania. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo se fue dando el caso de que Baden-Baden, con sus baños, con sus grandes espacios termales, construidos realmente en forma espléndida, ¿qué perdura eso de hoy en una ciudad que es famosa por su destino, sus casinos, su tiempo libre, la elegancia y la sofisticación? Estamos en la ciudad de Baden-Baden, que es conocida por sus baños termales con el señor Sauer. ¿Qué nos puede decir acerca de la historia de Baden-Baden? Baden-Baden tiene sus orígenes en la época de los romanos.
es decir, en el año 17 después de Cristo. Vinieron los romanos desde Estrasburgo, descubren los manantiales de aguas termales y construyen a continuación los baños termales. En total fueron finalmente 3 grandes baños, uno para el Kaiser, uno para la población y para los soldados, que naturalmente se diferenciaban entre sí por la decoración y el lujo. Hasta el año 300 o 310 después de Cristo aproximadamente estuvieron aquí los romanos. Fundaron la ciudad, que entonces no se llamaba Baden-Baden sino Aqua Aurelia, y cuando el Kaiser romano vino a esta ciudad se la llamó Aqua Aurelia Aquensis. Esto era un agregado que significaba que en esta ciudad se encontraba el Kaiser romano. Luego, cuando vino en Europa la gran caída de los romanos, estos fueron desplazados de Germania y de Franconia, regresaron a Italia y todos los baños termales quedaron en desuso, en el olvido. Nadie estaba en esta época interesado en hacer nada con estas aguas y fue recién en el año 1100 cuando alguien recordó estas aguas termales de que podía traer muchos beneficios. El gran resurgimiento de Baden-Baden se produjo en realidad cuando en Europa apareció la peste. Fue un médico que sugirió que se dejase correr agua por esta ciudad, por las calles de la ciudad, para que matara a los bacilos. Así se hizo, y con esto se protegió la ciudad de la peste, y eso fue uno de los grandes impulsos para retomar la utilización de estas aguas para la salud. Después del gran incendio de la ciudad, que se produjo en el 1689 por las tropas francesas, se destruyó totalmente la ciudad. Luego fue reconstruida, se la amplió, y luego con el gran congreso de Rastatt, y así la llamada Paz de Rastatt, este congreso sirvió para la unión de los príncipes alemanes. Esta unión determinó la puesta de la pieza fundamental para el reino de Alemania, y con esto comenzaron a frecuentar cada vez más personalidades a esta ciudad. En un principio, todos los reyes y príncipes alemanes, y luego siguieron los personajes de la cultura. Venían músicos, escritores, y estos atraían a muchas más personas. Y es así como a mitad del siglo XIX, alrededor de 1850, 70 y 90, fue el gran apogeo, la época de oro de Baden-Baden, en que se encontraban los grandes nobles del mundo, ya fuera Queen Victoria de Inglaterra, el rey griego, el zar Pedro de Rusia o el zar Alejandro de Rusia. Todos estaban aquí en Baden-Baden. También vinieron grandes compositores, como decir Hector Berlioz, Johannes Brahms, que vivió en Baden-Baden por 10 años y su casa existe todavía hoy, como así muchas otras personas conocidas. Como escritor moderno podemos nombrar a Mark Twain, que venía con mucha gente de la nobleza monetaria, muchos huéspedes de su país, de la Argentina, de Sudamérica, del Brasil, como decir el barón del café, Hermann Silken, que visitó Baden-Baden. Lo que pasaba es que aquí se vivía a lo grande. Benazé fue el primer director del casino de Baden-Baden, que tenía tanto dinero que hizo construir una gran cantidad de edificios muy lindos, muy bonitos, como por ejemplo el teatro, el lindísimo paseo de Lichtental con el arroyo que lo recorre, el hipódromo de Iffezheim
y muchas otras cosas. Con esto logró el gran resurgimiento de Baden-Baden. Entonces alcanzó el aspecto que tiene hoy. Además, hemos tenido una gran suerte de que en ambas guerras Baden-Baden fuera una isla de paz. Eso se demuestra a su vez con que, por ejemplo, el Gran Casino estuvo abierto hasta el año 1944, a pesar de la guerra. Y entre 1939 y 1943 se alcanzaron las recaudaciones más altas de la historia del casino. Por eso decimos que aquí uno se encuentra y se encontraba como en una isla muy especial. Hoy todavía es una ciudad mundialmente considerada entre los políticos como una ciudad del buen vivir. Es decir, aquí se suelen cerrar convenios o tratados mundialmente muy importantes. Fue uno de los convenios más famosos de los últimos años que se cerró aquí en Baden-Baden para llegar a la Europa que hoy conocemos, que fue el Tratado de Amistad entre Alemania y Francia, el que firmaran Adenauer y de Gaulle en el Brenners Park Hotel. Otros grandes eventos acontecieron en los últimos 10 o 15 años en esta ciudad. Tuvimos en 2 ocasiones el Congreso Olímpico Mundial y aquí también nosotros aportamos una gran parte de atmósfera. También fue aquí donde se pusieron de acuerdo entre Oriente y Occidente para que no se volviera a hacer boicot al bloque del Este para los Juegos Olímpicos. De alguna manera somos también para los políticos un pequeño pero pintoresco rincón. Sigue la cartelera y el Paseo de las Artes Buenos Aires con cada vez más opciones. Alejándonos de las vacaciones y por supuesto del tema de los niños, nos vamos a encontrar nuevamente con una agenda espléndida, sólida, fuerte y muy activa. Sugerimos el ballet contemporáneo del Teatro San Martín. Hay una especie de gran oda a la alegría. Creo que la vamos a pasar bien. ¿Lo vemos? En el Paseo de las Artes les recomendamos no dejar de disfrutar de la muestra de Rogelio Polecelo, Sus tiempos jóvenes en el Malva, acá en Buenos Aires. Y por el otro lado recomendamos unas novedades, nada menos que Chesterton, La pequeña historia de Inglaterra, un libro de Virginia Woolf donde cuentos y relatos son su obra completa en este rubro, y por el otro lado Nietzsche, sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. Y antes y después de un buen tiempo, un café Cabrales antes o después del cine, nos vamos a ir a disfrutar de lo que les recomendamos. Se estrena en el Malva La princesa de Francia, de Matías Piñeiro, elegida como la mejor película del Bafisi 2015, en competición hoy en los festivales de Locarno y Chicago. Como en sus más recientes films, Matías Piñeiro retorna en La princesa de Francia al universo de Shakespeare, para contar lo que tal vez sea la más ambiciosa de sus producciones, que está estructurada como un juego de ecos, más que una adaptación. Trabajos de amor perdido, la comedia de Shakespeare, en la que el rey de Navarra y un grupo de hombres que se habían prometido dedicarse al estudio y abandonar la persecución femenina, se ven en problemas, y con la llegada de la tan mentada princesa de Francia y sus damas. Vean qué dilema.
Quizá lo único que falta es dejar de preguntarnos cuánto falta y disfrutar del viaje. Fiat, haciéndote más feliz el camino. Comme les deux seuls au monde, nous avançons comme bain sous le pas large, le maintien mou, amoureux, comme les seuls au monde. Extraordinario es una noche como hoy. Sus clientes en general son ustedes y los estudiantes. Es un bar que tiene determinado diseño, obedece a un público, son los estudiantes, universitarios. Vamos a ir en nuestra ruta del placer a descubrir cómo viven, qué toman y cómo la pasan en Heidelberg. Estamos en la ciudad de Heidelberg en un bar que se llama Zum Seppel con Ute. ¿Qué nos puede contar de la historia del bar Zum Seppel? Y el Seppel es un viejo local histórico que comenzó hace 300 años y hace alrededor de 120 años comenzó a verse como lo vemos hoy. Había 5 diferentes uniones estudiantiles y nosotros los hemos reconciliado tras una pelea que ellos habían tenido. Y fue entonces que ellos nos donaron estas lindísimas ventanas maravillosas y comenzaron a colgar sus fotos. Cada unión tenía su mesa propia de origen y se reunían desde entonces constantemente. Cada comienzo de semestre se realiza un Seppel Rock y vienen completamente uniformados con sus típicas cintas. La gente aquí canta. Sí, claro, tenemos un pianista todas las noches durante 4 horas de 8 a 12. Todo el mundo canta y acompaña, además recibimos clientes de todo el mundo. Eso es en realidad muy atractivo porque se produce una mezcla bien colorida y cantan de todo, hermanarse y entablar amistades, eso es lo que al Seppel lo hace característico y nos importa. ¿Qué nos puede contar de estas 5 familias, hermandades o coros? Bueno, en realidad son relaciones musicales. Nosotros tenemos determinadas condiciones que ellos luego concretan cuando se vuelven activos y son relaciones que duran toda la vida. Son amistades que comienzan aquí y luego perduran por toda la vida. Por lo demás, no se diferencian tanto de las otras, si bien los orígenes fueron determinantes. Los diferentes coros, como ser Suevia, por ejemplo, que se compone principalmente de gente que tiene que ver con la agricultura, luego los vándalos, que eran un coro de nobles de campo, y los rusos sajones eran de la alta nobleza alguna vez, y los renanos también. Pero hoy es una combinación colorida en que las distinciones se perdieron.
Cuando vienen deben mostrar su credencial de pertenencia y así pueden beber en sus vasos. Sí, tenemos estos balones en que los coros tienen aquí, siempre están algunos colgados, con su escudo en el frente y el nombre escrito en el interior de los miembros activos de cada semestre. Cuando vienen deben mostrar sus cintas o sus colores típicos y pueden beber de esos balones. Eso se considera como un honor y los invitados que los acompañan también son autorizados. ¿Qué es lo que toman estos estudiantes? Generalmente cerveza. Y todas estas inscripciones que tienen las paredes y las mesas, sí, eso tiene una historia aparte. Aquí en el rincón hay una mesa redonda de Renania que tiene aproximadamente 150 años, que les voy a mostrar. Tiene en el centro un escudo del coro y por alrededor están muy bien tallados los nombres desde 1860 aproximadamente de los integrantes de cada semestre. Un refugio en la montaña. Para promover el territorio, los paisajes de los Montes Lepinos en Italia, este concurso de arquitectura y diseño propone concebir algo muy atractivo, refugios de montaña, modernos, atrayentes, para recibir a aquel viajero inquieto, los curiosos del esquí y de la geografía, excursionistas en un ámbito agradable, moderno, innovador, con estilo y eso que usted sabe, calidad. ¿Por qué no participa? Hay $1.750 en premios. Esto es Terraza Bistró, una propuesta de almuerzo, desayuno y los miércoles a la noche con un after office y una comida de bistró francés. Antes o después de un buen espectáculo, sottovoce.